Llevado preso, arrestado en un arresto domiciliario por 2 años, naufragio, hambre, frío, tempestad, una víbora que te muerde una mano, una nave que se despedaza y todavía tienes ganas de predicar. Tal vez sería la pregunta que tendríamos que hacer a Pablo, porque eso fue todo lo que pasó. ¿Estarás dispuesto a seguir predicando? Sería bueno preguntarnos. ¿Sabes qué dice Dios a través de su sierva? No hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar ante el mundo su espíritu y su carácter. Todo el cielo está esperando a los hombres y a las mujeres por medio de los cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. Dios es su anhelo. Dios quiere encontrar hombres y mujeres dispuestos a pasar todo esto que acabamos de mencionar. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Y no desanimarse, llegar hasta el final, como Pablo lo hizo. Hoy cerraremos el estudio de este trimestre a través de la lección número 13, el viaje a Roma. Dios le dijo a Pablo que iba a llegar a Roma y iba a predicar. Y Pablo llegó a Roma y predicó. No importa la situación, el plan de Dios siempre se cumplirá a través de aquellos que decidamos colocar nuestra vida a su servicio. Estamos listos para iniciar esta lección y para terminar este trimestre de estudio. Quédate con nosotros, estamos listos, en un momento iniciamos. Bien, estamos contentos de darte una cordial bienvenida al repaso de la lección número 13, titulada El viaje a Roma. Finalmente Pablo llega a Roma en las condiciones, pues a veces no tan sencillas. Así que nos alegra que estés con nosotros, mandamos un saludo a todos los que nos miran a través de este repaso, que este estudio pueda seguir siendo una bendición para sus vidas, como lo es para la nuestra. Agradecemos a nuestros 2 colaboradores de este día, el pastor Isaí Santos Avendaño. Está con nosotros, joven pastor de nuestro campo, a quien agradecemos su presencia. Es un gusto estar aquí y compartir prácticamente lo que hemos aprendido durante esta semana y cómo un hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo, es utilizado para la predicación del Evangelio, y así también nosotros podemos hacerlo para que Cristo venga pronto y predicar el Evangelio para que la gente se acerque a Jesús. Amén. Después de haber estudiado, estamos cerrando el trimestre, pastor Isaí, después de haber estudiado estas 13 lecciones, ¿qué te deja? ¿Qué enseñanza, qué inspiración te deja la vida del apóstol Pablo? El dejarse guiarse por Dios. Realmente, en mi vida personal, uno de los hombres que he admirado mucho en la Biblia es el apóstol Pablo. Un hombre dedicado, un hombre dispuesto a servir a Dios, y eso a mí es lo que me inspira a ser igual que Pablo. Amén. Dejarse guiar por Dios y dejarse utilizar también por el Señor. Exactamente. Muy bien, muy buena conclusión. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Pues estamos terminando el trimestre. Ha sido emocionante seguir a Pablo por todos los lugares donde fue predicando el Evangelio, ¿no? Y creo que, como ya se ha dicho, o lo hemos dicho en algunas ocasiones, la vida de Pablo se centró en cumplir la misión que se le había dado, predicar el Evangelio. Dios quiere que nosotros también podamos hacer eso, dedicar nuestra vida, no importa que nos dediquemos, ¿verdad?, para mantenernos, pero que nuestra ocupación primordial sea el predicar el Evangelio. Pastor, ¿qué te deja este estudio de Pablo en cuanto al costo que debemos de pagar o estar dispuestos a pagar por ser misioneros? Pues él dijo, ¿no? De ninguna cosa hago caso. Y había pasado por naufragios, apedreamientos, ¿verdad?, motines, y todos estaban contra él, ¿verdad? Lo perseguían de una ciudad a otra y ahí iban detrás de él. No le importó, de ninguna cosa hago caso. No hacer caso a lo que pudiera suceder. Hubo un tiempo en que él dice, no sé lo que me espera, solamente que el Espíritu Santo me dice que me esperan dificultades y pruebas, pero de ninguna cosa hago caso. Creo que debemos de predicar el Evangelio, cueste lo que cueste, porque esa es la misión de la iglesia y es la misión de cada uno de nosotros. Amén, amén. Así sea, pastor. Que estemos dispuestos a hacerlo con todo el corazón.
Vamos a proveer lo que será el bosquejo de nuestro estudio de este día. Será el primer punto, una advertencia rechazada. El segundo punto, guiado por el Espíritu. Y el tercero, por fin, en Roma. Vamos a hacer una oración, si les parece bien, así como estamos. Cariñoso Padre, queremos agradecerte porque podemos concluir un trimestre de estudio basado en el libro de los Hechos, basado en la biografía de este poderoso hombre de la fe que fue Pablo. Un hombre, Señor, que tú encontraste camino a Damasco. Un hombre que tomaste como tu apóstol de los gentiles. Un hombre, Señor, que estuvo dispuesto a darte lo mejor de su vida. Un hombre que atravesó y estuvo dispuesto a atravesar por tantas cosas que parecieran un obstáculo, pero nada lo detuvo. Llegó a Roma, cumplió su propósito, cumplió su misión. Y seguramente también tendrá un galardón en el reino de los cielos. Señor, que estas vidas nos inspiren a seguir siendo misioneros, disponiendo nuestra vida para servirte. Que también cuando terminen nuestros días podamos decir, un galardón nos espera y hemos cumplido la tarea. Dirígenos en la meditación, en el estudio en el repaso de este estudio, y que podamos realmente, Señor, ser guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno al primer punto, que es una advertencia rechazada. Pastor Isaí, Pastor Abraham, finalmente, Festo decide hacer caso a la apelación de Pablo, mandarlo a César, y entonces comienza nuevamente una gran aventura, aparte de todas las aventuras que ha tenido. ¿Otra? Ahora comienza otra aventura, sí. Ahora en el mar, pastor. Sí. Pastor, pues el capítulo 26 termina diciendo que Agripa le dijo a Festo, ¿no? Este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Así que entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ya nos disertó de cosas y le tenemos miedo, pues ahí mételo a la cárcel hasta que lo puedas llevar a Italia, ¿no? Todos los que los juzgaron y los que escucharon determinaron que era inocente. Bueno, él había apelado a César y a César iba. Por eso dice el capítulo 27, dice, cuando se decidió que navegáramos a Italia, entregaron a Pablo y a otros presos, a un centurión llamado Julio, de la Legión Augusta. Aquí se mencionan por lo menos 4 personas importantes. Bueno, aunque no se mencione. Pablo, el preso, donde se enfoca toda la atención, ¿sí? Es uno. Lucas, ¿sí? Dice, se decidió que navegáramos, él se incluye ahí, ¿no? Así que yo creo que se le daba ciertas libertades a Pablo, ciertos privilegios. Yo creo que por lo que representaba pastor y por el testimonio que daba, sí, ¿no? Así que estaba Pablo, estaba Lucas, y dice el versículo 2 que también estaba Aristarco, Macedonio en Tesalónica, estaba con nosotros. Así que está Pablo, está Lucas, está Aristarco, y otra persona bien importante por cómo se lleva toda esta historia es Julio, el centurión que recibió, el soldado que recibió a Pablo para que lo pudiera cuidar y llevarlo hasta Italia, ¿no? ¿Por qué es importante? Dice el versículo 3, al día siguiente llegamos a Sidón y Julio trató humanamente a Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos para ser atendido por ellos. Así que Julio era amable con Pablo. Creo que Pablo, al igual que el Señor Jesús, tenía un rostro amable, hablaba dignamente, hablaba con cortesía, amabilidad, y siempre los hijos de Dios tienen una personalidad atrayente, ¿no? Y Julio dice que lo trató humanamente. Así que entonces empieza el viaje, pastor. ¿Sí? Dice el comentarista que se trataba de que en invierno no hubiera viajes por las condiciones climáticas, ¿verdad? Entonces, no, de noviembre a marzo se trataba de que no hubiera viajes, pero Pablo tenía que llegar a Roma, así que bueno, pues vámonos, ¿no? Así que fueron ahí haciendo algunas
un camino marítimo, y dice el versículo 8 que llegaron a un puerto que se llama Buenos Puertos. ¿Sí? Y ahí empieza más la historia a precisarnos lo que sucedió en ese viaje. Correcto. Es importante, como mencionas, pastor, resaltar, Pablo era un hombre que donde quiera que iba, Dios lo utilizaba. Dios lo utilizaba, porque yo veo a Julio con una muy buena actitud, ¿verdad? Julio hasta lo lleva con los amigos, ¿no? Como decías, tiene ciertas concesiones, lo trata bien, ¿no es cierto? Incluso más adelante podemos ver que cuando querían matar a los presos, Julio intercede también por Pablo, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios debe ser una bendición, donde quiera que esté. No importa las condiciones, no importa la situación que esté atravesando. El Hijo de Dios no debe perder la cordura, el Hijo de Dios no debe perder la vertical, debe mantenerse siempre amable, siempre, no importa si es ante un rey, ante un gobernante, ante un soldado, siempre debe mantenerse humilde, dependiente de Dios, y Dios siempre lo va a utilizar y va a hallar gracia delante de los acusadores. Claro. Es interesante ver que Pablo verdaderamente era un cristiano. Se dejaba guiar por Dios, y pues lo que pasó dice en el versículo número 8 que había dificultad para navegar. Lamentablemente conocemos la historia y lo que vimos esta semana, que Pablo le sucede algo interesante, de que hay dificultades y él recomienda no naveguemos porque hay condiciones desfavorables, dice en el versículo número 10. Sí. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Y prácticamente el versículo 11 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y es interesante ver que Dios le revelaba, le decía, porque estaba en contacto con Dios. Y lamentablemente aquí estos hombres, era de suponer, ¿no? Realmente Pablo era un preso, estaba en una nave, y que alguien le diga, oye, ¿sabes qué? No hagas esto cuando no eres experto en ese aspecto, en esa materia. Lamentablemente, pues dice la Biblia que el centurión le dio más crédito pues al que estaba conduciendo en vez de dárselo a Pablo. Y las condiciones, lo que sucedió, pues fue que lamentablemente nuestros queridos y apreciables que estaban en la barca, lo que dice en el versículo número 12, que siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque lamentablemente las condiciones que estaban aconteciendo en el mar estaban llevando a que la barca los guiara por un lugar donde no debía. El viento los mandó, pero es interesante ver que Dios estaba al control de eso. Amén. Realmente, Pastor Abraham, es interesante notar esto. Obviamente el que sabía de navegación pues era el piloto, ¿verdad? De la nave, pues, no el preso que va allí, pero ese preso es un siervo de Dios. Correcto. Guiado por el Espíritu. Y decíamos detrás de cámaras, Pastor Abraham, la importancia de escuchar las advertencias de los siervos de Dios, que a veces no escuchamos y por eso nos metemos en varias... Porque Dios nos habla de diferentes maneras. Claro, yo creo que Julio, que era el que iba a cargo de todo este viaje, ¿verdad?, se pudo ahorrar muchos desasosiegos y mucho miedo, mucho temor, ¿verdad? Porque ellos mismos dicen que perdimos toda la esperanza de sobrevivir, ¿no? Se pudieron ahorrar todo esto si le hubieran hecho caso al Hijo de Dios, ¿no? Esto también a nosotros en la vida práctica, en la vida espiritual, se nos dan los consejos y los consejos están en la palabra de Dios, pero por no escucharlos, ¿sí?, vivimos situaciones difíciles, perdemos cosas, ¿sí?, porque no le hacemos caso a un escrito está. Yo creo que un consejo bueno sería, hazle caso a la palabra de Dios o a sus siervos. Correcto, ¿no? Correcto. Okay. A mí lo que me llama la atención de este viaje también, pastor, es que pues no le hizo caso a Pablo, le hizo caso a la mayoría, porque dice el 12, y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó pasar de ahí. Así que se hicieron
al mar, ¿no? Y dice el versículo 13 que empezó a soplar un suave viento. Digan, está bien, o sea, el viento está tranquilo, no pasa nada. Pero en el versículo 14 dice, pero pronto se desencadenó contra la nave un viento huracanado. Y hasta tenía nombre, ¿no? Euroclidón. Sí. Un suave viento y luego un viento huracanado. Yo recuerdo cuántas veces Dios usa la naturaleza para cumplir sus propósitos. Con Jonás, por ejemplo, también una tempestad. Y envía un animal para que lo trague y luego que lo aviente por otro lado. A mí me da confianza estos versículos porque ese barco iba guiado por Dios. Amén. Y todas las inclemencias, ¿verdad? Todo lo que pasó, ¿verdad? Bueno, no le hicieron caso a Pablo, bueno, yo voy a tomar las riendas del asunto y como la naturaleza le obedece a Dios, entonces él usó todo esto para guiar esa embarcación donde iba su siervo para cumplir una misión, ¿no? Amén. Así que Dios está al tanto de todos nosotros. Y otra de las cosas que ya cuando estaban en esa tempestad, dice el versículo 20, pasamos muchos días sin ver el sol ni las estrellas. Estaba oscuro de nubes, cargadas de agua. Con la gran tempestad que nos azotaba, perdimos toda esperanza de salvarnos. Así que no era una tempestad tranquila ni común, era una gran tempestad. No se vio por 14 días ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, estaba todo oscuro. ¿Y a dónde vamos? Y entonces el versículo 15, la última parte dice, y nos dejamos llevar. Esta expresión se repite, nos dejamos llevar. En otras versiones de la Biblia dice, viajamos a sotavento, a donde el viento nos llevara. No podemos hacer nada. Nosotros, como diciendo, pues alzamos las manos y que el viento nos llevara a donde fuera, ¿no? Pero el Señor estaba a cargo de todo eso. Y a mí me llama la atención lo que les dice, cómo le da ánimo Pablo a la gente. Primero le dice, hubiera sido mejor que me escucharan, ¿verdad? Ya ven en qué nos metimos, pero, dice el versículo 21, señores, hubiera sido mejor haberme oído y no salir de Creta y evitar este inconveniente y esta pérdida. Pero ahora os insto a que tengáis buen ánimo. 14 días sin ver el sol ni nada a dónde iban, pero les insto a que tengan ánimo, porque ninguno de vosotros se perderá, sino solo la nave. Porque esta noche se me presentó el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y dice, y me dijo, Pablo, no temas, es necesario que seas presentado ante el César, y Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. Amén. Señores, Dios nos va a salvar a todos. Nadie se va a morir. Creo que otra expresión que usa, creo que ni un pelo, ¿no? Se va a perder de aquí. Dios me los ha dado. Dios, dice otra versión, Dios te los concede. ¿Sí? Así que si se salvan, es porque Dios tiene consideración de nosotros a través de mí, porque yo les sirvo. Amén. ¿Cuántas casas, cuántas colonias, cuántas calles, cuántas asociaciones o no sé, son protegidas por Dios por la presencia de un hijo de Él? Amén. ¿No? Un edificio, una región, no vecindario. Sé, vecindario. Protegidos por la mano de Dios porque ahí vive uno de sus hijos. Bendito sea Dios. Amén. Que cuida a sus hijos y sus hijos Dios los convierte en bendición para los demás también. Amén. Y aunque Dios siempre va a actuar en nuestro favor, Pastor Isaí, cuando tú decides ir por tu propio camino, habrá pérdida, porque dice él, hay pérdida. O sea, nos hubiéramos evitado la pérdida porque dice que aligeraron la nave, así que tuvieron que sacar cosas, ¿no? Entonces, Dios sigue al cuidado. Dios sigue al pendiente, porque qué casualidad, podríamos poner entre comillas, llegan a Malta, ¿no es cierto? Sí, claro. Llegan a Malta. Entonces Dios va dirigiendo todas las cosas, usa la naturaleza para el bien de su siervo y para el bien de sus planes. Dios, a pesar de nuestros errores, de las malas decisiones que lleguemos a tomar, Dios es fiel. Amén. Y en este caso sabemos que Dios le dijo que iba a llegar a Roma,
y va a llegar, y cumplió Dios su palabra, aun cuando el enemigo incluso haga todo para que el propósito de Dios no se cumpla. Dios esas cosas difíciles las puede convertir en bendiciones, siempre y cuando, claro, estemos tomados de la mano de Dios. Amén. Y realmente es, como dijo el pastor, toda esperanza se había perdido, pero él, tengan buen ánimo. Y no lo repiten una sola vez, lo vuelvo a decir en un siguiente versículo, tengan buen ánimo, porque Dios, yo confío en el Dios en quien les sirvo. Entonces, a pesar de las dificultades que lleguemos a vivir en nuestra vida, si aprendemos a confiar en Dios, y si aprendemos a hacer de Cristo nuestro Salvador, nuestra guía, y si llegamos incluso a tomar una mala decisión, Dios la va a convertir en bendición para que pueda cumplir su propósito en nuestras vidas. Amén. Si queremos, claro. Aquí tenemos a un hombre que tiene una misión, y aún ante las dificultades, confía siempre en el Señor. Y yo creo que eso deberíamos de aprender nosotros, que la misión que Dios tiene para nosotros, si nosotros nos dejamos guiar por Él, aun cuando sucedan muchas cosas, Dios va a intervenir para que su propósito y para que su nombre sea alabado. Amén, que sea la virtud que podamos desarrollar. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda parte de esta lección número 3, el viaje a Roma. Volvemos. La Reforma Protestante representa una de las épocas más extraordinarias de la historia del cristianismo. Es una época maravillosa que marcó la historia de la Iglesia. Estudiar la Reforma hoy nos ayuda a entender y valorar nuestra propia experiencia espiritual. 500 años después, ¿dónde estamos como Iglesia? 500 años después, ¿iniciaría Martín Lutero una nueva reforma? Hoy te invito a estudiar los orígenes de la Reforma Protestante en esta maravillosa, breve y sencilla obra que te ayudará a entender los orígenes de uno de los movimientos más significativos de la historia de la Iglesia, para que entiendas mejor la palabra de Dios y compartas con otros los grandes valores de la Biblia. Búscalo en tus librerías Gema y adquiérelo hoy mismo. Estamos de vuelta y estamos analizando la lección 13, el viaje a Roma. Ya analizamos el primer punto, que es una advertencia rechazada. Y ahora vamos al segundo punto, que es guiado por el Espíritu. Mencionábamos, Pastor Isaí, Pastor Abraham, en el segmento anterior, que Pablo es un hombre utilizado por Dios, guiado por Dios. Dios le dice que va a ser difícil el camino en barco, también le revela que no habrá ninguna pérdida, y finalmente llegan a Malta. Y ahí en Malta suceden varias cosas también, pastor, y nos damos cuenta que Pablo sigue siendo un instrumento de bendición y un instrumento guiado por Dios, y donde quiera que llega Pablo, tiene la oportunidad de testificar. Yo creo que Pablo, pastor, hacía todas las cosas con intención, siempre, ¿no? Y aún las cosas adversas que le pasaban, las utilizaba con la intención de predicar. Amén. Dice el capítulo 28, una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Por fin el barco encalló, el capítulo 27 lo dice. Echaron algunas anclas de popa atrás para que pudieran parar, porque iban derecho a estrellarse. Así que echaron algunas anclas en la popa para que frenara un poco el barco y no se estrellara. Pero al fin y al cabo encalló y ahí pudieron salir. Y entonces dice el versículo 28 que una vez salvo supimos que él se llamaba Malta. ¿Y dónde está Malta? Está a un lado, ¿verdad?, de Sicilia, que ya es Italia, ¿no? Así que por 14 días, pastor, sin ver a dónde iban, dice el comentarista que viajaron alrededor de 764 kilómetros. Bastante. ¿No? 764 kilómetros. No vieron nada, solamente se dejaron ir. Viajaron a Sotavento, ¿sí? Pero nosotros sabemos que ese barco no iba a Sotavento nada más así. Quien regía el viento y cómo soplaba era nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué?
llegan exactamente enfrente ya de Italia. Así que Dios los llevó allá, los conduce allá. Eso es importante, ¿no? Llegan a un lugar todos mojados. Dice también el comentarista que el clima de Malta es tal que no, en ese tiempo no va más allá, en el invierno no va más allá de 10 grados centígrados. Así que mucho frío. Hacía mucho frío, mojados, llegan ahí, pero gracias a Dios los nativos nos trataron con singular humanidad, ¿no? Dice ahí, encendieron un fuego a causa de la lluvia que caía y del frío y nos recibieron a todos. 276 personas mojadas con mucho frío, pero los nativos los atendieron muy, muy humanamente, ¿no? Así que ahí está, a salvo, como dijo Pablo. Y yo me imagino que Pablo, a ver ahora qué piensan, a ver si lo que digo ahora sí me hacen caso, ¿no? Y está ahí y viene el suceso de la serpiente, pastor. ¿Por qué no nos lo relatas y nos dices? Sí, bueno, es interesante ahora dejarse notar que los habitantes de la zona ven algo que le sucede a Pablo. Dice la Biblia en el versículo 3 que habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Y dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Lamentablemente pensaron que, bueno, anda haciendo algo malo, o Dios lo está castigando, o algo hizo, porque, dice, lo que le pasó en el mar, ahora llega y una serpiente le pica, nada más estaban esperando a ver a qué horas caía para que muriese. La justicia divina lo pensaban que anda buscando. Lamentablemente pensaban que era, bueno, este hombre es uno, pero lamentablemente dice en el versículo 5, Perón dice que el versículo 5, pero él sacudiendo la víbora del fuego, ningún daño padeció. Entonces primero dijeron, no, pues es que algo hizo, es un homicida, hizo quizá un pecado y por eso la justicia no lo deja en paz. Pero dice la Biblia que en el versículo 6 termina diciendo, mas habiendo esperado mucho estos habitantes de Malta y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Fue una forma incluso de ver cómo ante los nativos, ante esos habitantes de esta isla, allí en Malta, se deja notar cómo Pablo aún, a pesar incluso de la dificultad que le pasa con esta víbora, puede demostrar de que Dios estaba con él, al punto de considerarlo como un dios. Entonces, este suceso fue también un testimonio, aparte del naufragio que vivieron y que se preservaron con vida todos, de cómo Dios estaba cuidando a este hombre. Y fue la forma de testificar, incluso vamos a ponerle, incluso de ganarse mala confianza, de que eran hombres buenos, y principalmente con este preso, con Pablo. Y fue una forma de lo que le llegó a acontecer más adelante, de lo que empieza a hacer en esa obra, una obra de testificación a través de su vida. Es interesante notar cómo lo que el pastor Abraham mencionaba, Pablo era un hombre que todo lo que hacía lo hacía con intención misionera, intención de predicar. Después de este suceso de la serpiente se gana también la confianza de un tal Publio, donde su papá estaba enfermo, tenía fiebre, muy enfermo, y él aprovecha porque incluso Publio los hospedó, ¿verdad? Los hospedó por unos días. Entonces se gana la confianza, está un padre enfermo y aprovecha la oportunidad para orar por su padre, ¿verdad? Para hablarle. Yo me imagino que no solamente orar, no solamente es ir y darle, recetarle una pastilla, hazle este tratamiento, no. Pablo era un hombre intencionado, porque un misionero debe ser así, claro. Donde quiera que ande, vas en el camión, vas en el trabajo, vas al súper, vas al mercado, se presenta la oportunidad, aprovéchala y testifica del evangelio, porque eso es lo que Dios espera de ti. Claro, pastor, después de la serpiente, ¿verdad? Y de dejar boquiabiertos a todos, ¿verdad? Que la serpiente no le hizo nada, se nos presenta a una persona ahí. El principal de la isla, era una persona importante, era una persona conocida, ¿verdad? Y entonces Publio es el principal de la isla. Y dice que fue un hombre amable también. Por 3 días los hospedó y los recibió ahí. Alimentar a 276 personas, pues luego no es fácil, ¿verdad? Así que entonces los atendió cortésmente y Publio tenía enfermo a su padre, ¿no? Una infección intestinal tal vez, fiebre y disentería.
¿no? Así que entonces Pablo entró a verlo, hizo oración y curó a esta persona. Como se decía, todo iba con intención. O sea, voy a curar a esta persona, pero ¿y qué? Si la curo y nada más, y ya, ¿y qué? Dice que él oró por él. La gente se tenía que dar cuenta a qué Dios adoraba a Pablo, ¿no? Y entonces con intención de eso fue que oró y entonces esta persona fue sanada. Y entonces dice que le trajeron a más enfermos y él también los curó, ¿no? Yo creo que es solamente un despliegue de poder divino para sanar a las personas, ¿verdad? Y no sanar el alma, yo creo que es un trabajo incompleto. Correcto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ayudar, llevarlos a la curación, porque no física, pero también conducirlos a la salud espiritual, que eso solamente está en Cristo Jesús. Así que todo lo que tenemos que hacer debe ser intencionado para presentarles a Cristo Jesús. Claro que sí. Y la importancia de ser agradecidos, ¿verdad? Porque Publio les había abierto las puertas de la casa o de la isla, los trató bien, él de alguna manera contribuyó, ¿verdad? Y toda esa es una oportunidad, todas esas son oportunidades que Dios abre para poder predicar, Claro. ¿verdad? Y también se deja notar, pastor, la respuesta de los habitantes. En el versículo 10 dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Por qué? Porque había tenido sus necesidades, la física, pero sobre todo también, como se dijo, pastor, la espiritual, que es la que vale la pena. Y siempre es importante que en todo lo que hagamos, no solamente hay que suplir la necesidad de la gente física, hay que también llevarlos a Cristo. Porque eso es lo que la gente hoy en día busca, encontrar una esperanza. La gente hoy en día necesita algo, así como les pasó en el naufragio, que no veían esperanza. Pablo se los mostró, tanto en el mar, en la deriva, así como en esta isla. Y la gente va a ser agradecida. ¿Por qué? Porque hemos suplido su necesidad física, pero sobre todo lo que más buscan, la necesidad espiritual. Entonces es importante recalcar aquí que todo lo que hagamos siempre tiene que tener un sello misionero, que donde quiera que vayamos con lo que hagamos podamos presentar a Cristo y la gente se va a sentir completa, porque Cristo ha venido a sus vidas, ha venido y les ha llenado. Y bueno, y dice que los cargaron de las cosas necesarias. ¿Por qué? Porque la gente estaba contenta, estaban felices de que Pablo y ellos llegasen ahí a esta isla para suplir sus necesidades. La mejor manera de quitar el prejuicio, Pastor Abraham, es a través del Evangelio de la bondad. Cuando hay prejuicios, porque imagínense el prejuicio, cuando él le muerde la serpiente, dicen, este es un homicida, quién sabe qué es, que hasta el castigo divino lo anda siguiendo donde quiera que va. Pero la mejor manera de quitar el prejuicio, ¿cómo termina la historia? ¿Cómo comienza y cómo termina? Su experiencia en Malta, terminan proveyéndoles, hospedándolos, dándoles lo necesario para seguir el viaje. Creo yo que la mejor forma de quitar prejuicios es a través del Evangelio de la bondad. Hazle el bien a las personas, procúrales el bien, trátalos bien. Si es a una iglesia, en un lugar, los vecinos están prejuiciados contra nosotros, pues haz actos de bondad justamente, trátalos bien, diles que somos una bendición y haz obras de bendición para ellos. Es la mejor manera de derribar los prejuicios. Sí, y tenían bases para prejuiciar a estas personas. Eran presos los que iban ahí. Eran marineros, eran soldados y eran presos. Así que pues estos a qué vienen aquí, ¿no? Pero una actitud correcta de lo que debemos hacer también. Tienen necesidad y hay que suplirla, ¿sí? Y esa actitud fue recompensada en que los enfermos de esa isla fueron sanados. Así que siempre se encuentra reciprocidad cuando se obra con benevolencia, con misericordia. Amén. Vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta lección 13, el viaje a Roma. Regresamos. Bueno es Él, su amor es para siempre.
Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor por su amor eternal y su favor sin igual. Dad gracias, gracias a Dios. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Por su amor eternal y su favor sin igual. Dad gracias, gracias a Dios. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Dad gracias al Señor. Bueno es Él. Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección número 13 y pues prácticamente también la última parte de el repaso de este folleto de escuela sabática. Y qué bueno que lo podamos terminar con este punto. Por fin en Roma. Dios le dijo a Pablo que iba a ir a Roma y que iba a predicar en Roma. Y a Roma llegó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no cambia, es un Dios que cumple sus promesas. Finalmente llega a Roma y entonces aquí vemos justamente que se va desarrollando nuevamente su experiencia, pero concluye este capítulo y este libro de los Hechos con Pablo predicando como siempre lo deseó. Así que, Pastor Abraham, nuevamente Dios confirma sus promesas. Dios cumple, Dios es fiel y Dios cumple, ¿no? Además, le concede un deseo, un anhelo a su siervo de ir a Roma, a Italia a predicar, ¿no? Yo creo que Dios está esperando a más personas con esos anhelos, con esos deseos, ¿no? Señor, concédeme ir a Roma y predicar, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros debiéramos tener un lugar que nuestros deseos ardan por ir a predicar ese lugar. O una persona, ¿no? Cuando empieza una campaña y vemos que llega una, concédeme ese, Señor, concédeme ese, ¿no? Y toda la semana estamos ahí predicando y
dame a ese, Señor, dame a ese. Y cuando al último lo vemos bautizándose, gracias, Señor, me lo concediste. Creo que todos debíamos tener ese anhelo, ese deseo. Porque es un buen anhelo y es un buen deseo, ¿no? Un familiar. Exacto. Un lugar. Y Dios cumple sus promesas y Dios cumple deseos de esa naturaleza, Amén. ¿no? Y dice que por fin, después de estar en Malta, salieron y estuvieron ahí navegando todavía. Y dice el versículo 15, cuando los hermanos de Roma supieron de nuestra llegada, salieron a recibirnos hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Al fin. Ya estoy aquí. Suspiró. No, sí. Y no era una persona desconocida, Pablo, ¿no? Llegaron muchos hermanos a verlo. Conversos, parientes, ¿no? Colaboradores, muchos llegaron a verlo. Y cuando vio que no estaba solo, ¿verdad? Cobró ánimo. Siempre el apoyo de los demás será bueno, ¿no? Una práctica buena es ir a predicar, pero creo que a veces cuando vamos con alguien más es mejor la situación. Hagamos parejas misioneras para ir a predicar, ¿verdad? Y entonces dice que le dio gracias a Dios. Gracias, Señor, nos salvaste en el naufragio, de la viborita también. Yo creo que empezó a recordar todas las cosas, Pablo. Gracias, ¿no? Gracias. Y creo que debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Amén. Nos pasan muchas cosas, pero de todas ellas nos saca el Señor y hace que esas circunstancias adversas, tal vez, redondeen en que nuestra fe pueda ser afirmada. Amén. ¿No? Amén. Okay. Y ya está en Roma, ¿no? Gracias a Dios. Y me gusta, pastor, pensar, Dios sigue tratando de la mejor manera a su siervo, porque cuando llega ahí a Roma, dice que llega el centurión y entrega a los presos, pero a Pablo le permiten un arraigo domiciliario, ¿no? A Pablo le permiten estar en una casa de renta, ¿no? De alquiler, y puede utilizar ahora esa casa de renta como un centro de luz. Correcto. Y esperanza, ¿no? Ahora puede traer a las personas que quieran venir a verlo y predicar del Evangelio. Qué lindo, Dios sigue tratando bien a su siervo. Pablo fue muy bendecido, realmente era un hombre de Dios, y dice el versículo 16 que cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Dice el comentarista de la lección que este Festo seguramente debió haber escrito que de acuerdo a la ley romana, Pablo estaba libre, que Pablo no era culpable de ningún crimen significativo. Dice, por eso, esto probablemente explique por qué se le permitió alquilar una vivienda en particular. Era consentido por Dios. No había hecho nada. Él se dedicaba a cumplir. Lamentablemente el enemigo quería callarlo. Pero Dios utilizó, y como usted lo dijo, pastor, fue una forma en la cual Pablo primero llega. Y es importante dejar claro que Pablo hace lo correcto. Primero manda a llamar a los judíos. Y no los llama para quejarse de lo que le está pasando. Dice la Biblia que aconteciendo 3 días, el versículo 17, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Dice el versículo 18, los cuales empieza a representar prácticamente lo que estaba haciendo. El verso 20 dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo quería salvar al pueblo. Pablo estaba preocupado en presentarles el evangelio a los hermanos, a los judíos que estaban en Roma. Él trató de ganarse la confianza para predicarles el evangelio y demostrar que la resurrección de Jesús era el cumplimiento de la esperanza central de Israel. Realmente Pablo tenía algo en mente y era siempre presentar a Cristo, pero quería presentárselo a sus hermanos que estaban en Roma. Y realmente eso fue lo que hizo, predicó a Cristo, les enseñó de Cristo. Lamentablemente la respuesta no fue muy buena. Dice el versículo 22 dice, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esa secta nos es notorio
que en todas partes se habla contra ellos. O sea, querían saber, estaban indagados, querían saber por qué lo estaban persiguiendo. Y bueno, dice el versículo 24 que algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían nada. ¿Por qué? Lamentablemente el enemigo también estaba detrás ahí, queriendo derrumbar la tarea. Pero Pablo nunca desistió. Pablo siempre presentó a Cristo, y así deberíamos también aprender nosotros. Nunca desanimarnos. Siempre presentar a Cristo, y los frutos siempre los va a dar el Espíritu Santo si nos dejamos guiar por Él. Correcto. Y bueno, pues llegamos prácticamente al final, Pastor Abraham. Viene una gran discusión entre los judíos, porque ahora él les dice que la salvación es para los gentiles también. Ellos se dividen, discuten, y bueno, termina la carta diciendo que se quedó 2 años más en su casa de alquiler, recibía todo el que venía, y termina esto diciendo: predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, lo que era su tema principal, con franca libertad y sin estorbo. Qué bueno que termina así hecho, ¿no? Con un tono de victoria. Amén. No deja a Pablo en el naufragio allá muerto. Termina el libro de Hechos con Pablo preso. Pues semi-preso, ¿no? Ahí está, en una arraigado, casa, ¿verdad? Un guardia está con él, pero tiene toda la libertad de predicar a Cristo. Amén. Y tiene toda la libertad para que la gente que quiera venga. Dice la última parte del versículo 30, y recibía a todos los que venían a él. ¿Y venían a él para qué? De seguro que él les predicaba el evangelio. Sin estorbo, con toda libertad, predicaba el evangelio. Qué vida, ¿no? Qué vida se dio Pablo. Oh, pues ahora hasta me cuidan, ¿verdad? Ya los judíos no andan detrás de mí y yo predico el evangelio totalmente. Y ahora vienen a buscarme para que yo les predique. Sí. Y tiene tiempo hasta de escribir, ¿no? Por eso es que en Filipenses capítulo 1 versículo 12, porque algunos, pues está preso. ¿Y qué va a hacer preso? Ya se acabó su predicación, lo tienen preso. Y entonces Filipenses 1:12 dice así, pastor, dice: hermanos, sabed que lo que me ha sucedido ha contribuido más bien al progreso del evangelio. ¿Okay? Él así lo considera: todo lo que me ha pasado ha contribuido al bien del evangelio, de manera que se ha hecho público en todo el pretorio y entre los demás que me hallo en cadenas por Cristo. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor por mi prisión. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Okay? Mi influencia ya llegó al pretorio, ¿sí? A las autoridades militares, a las autoridades civiles, ya llegó. Dios me dio la oportunidad de predicar ahí. Y en otra carta dice: aún en la casa de César, en la casa del emperador llegó el evangelio. ¿Sí? Y ahora, porque los hermanos ven que yo, aún en la cárcel o preso, predico el evangelio, también ellos cobran ánimo y también están predicando el evangelio. Tal vez por algunos motivos, porque más adelante dice, a lo mejor predican por celo, por envidia, por contiendas, ¿no? Pero pues que se predique el evangelio como sea y por lo que sea, pero que se predique a Cristo Jesús. Así que entonces los hermanos cobran ánimo. Qué bueno que me pasó, qué bueno que me viene en el naufragio, qué bueno que estoy preso, qué bueno por todas las cosas que el Señor ha hecho conmigo, porque esto ha redundado en el avance del evangelio. Amén. Así, qué visión de este hombre. Todo lo que me pasa es para el avance del evangelio, para mejorar, ¿no? Y seguir predicando. Qué maravilla. Pues hemos llegado al final de esta lección y pues queremos que cada uno de nosotros resumamos lo más relevante que te ha dejado, no solo esta lección, sino todo el trimestre. ¿Cuáles serían las palabras que podemos compartir con la gente que mira este repaso? Comenzando con el pastor Isaí, que te tocó cerrar con broche de oro esta lección, pastor. Si yo pudiera resumir esta lección que hemos estudiado durante este trimestre, lo resumiría con esos versículos que se encuentran en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, y dice de la siguiente manera:
son ministros de Cristo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y empieza a relatar todo lo que le aconteció. En el versículo 26 dice, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Que aprendamos del apóstol Pablo, que aprendamos de todos los discípulos que dieron su vida por el avance del evangelio. Amén. No importando lo que les aconteció, porque fueron apedreados, fueron encarcelados, incluso muchos fueron mártires por diferentes circunstancias, porque el enemigo quería acabar con ellos. Pero ellos dieron su vida por el evangelio. Nosotros tenemos una tarea. Somos ahora los discípulos del Señor en esta tierra, y más que estamos en el tiempo del fin. Debemos de aprender a dar nuestra vida por Cristo, que podamos entregarnos a Él y que seamos guiados por el Espíritu Santo, y así podamos preocuparnos cada día, no únicamente los sábados, los domingos, sino todos los días por la iglesia, por los que han de ser salvos, y así podamos contribuir en el avance del Evangelio en todo el mundo, y podamos muy pronto estar con Cristo en el reino de los cielos. Amén. Muchas gracias, pastor. Así sea. Pastor Abraham. Hemos visto la vida de Pablo, cómo este hombre predicó y sufrió tanto y soportó todo para cumplir la misión que el Señor le había dado. Pero ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo Pablo dejó de ser Saulo, el perseguidor, y se convirtió en Pablo? Bueno, con el encuentro con Cristo Jesús, ¿no? Ese evento, cuando se encontró con el Señor Jesús, cambió totalmente su vida. Dios quiera que tengamos un encuentro con Cristo Jesús, para que Él cambie nuestra vida también. Amén. Y que podamos decir, como dijo Él, no fui rebelde a la visión celestial, ¿no? Cuando se le presentó el Señor Jesús, cuando se le mostró y tuvo el encuentro con Él, le dio su misión y Él la cumplió. No fue rebelde a la visión. Dios quiera que nosotros también tengamos un encuentro con el Señor Jesús, recibamos ese llamado de predicar el Evangelio y dediquemos toda nuestra vida en el cumplimiento de esa tarea, de esa misión que el Señor le otorga a su iglesia. Amén. Pastor Abraham, me gustaría, Pastor Isaí, me gustaría terminar esta lección con lo que tú decías. Pablo hasta el final de sus días predicó, hasta el último momento, pastor. Y ahora Pablo está allí en su casa de arraigo predicando a la gente que viene a verlo. Me gustaría decir algo, diversifica tu ministerio. Si ya eres un anciano, si estás postrado en una cama, en una silla de ruedas, aparentemente ya no tienes más que hacer por Jesús y por su evangelio, diversifica tu ministerio. Allí puedes hacer algo. Aún puedes escribir, aún puedes mandar cartas, aún puedes repartir folletos, aún puedes que la gente venga a tu casa y des estudios bíblicos. O sea, no dejes de predicar, porque esa debe ser la razón de tu existencia. Eso es lo que hizo Pablo, es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios permita que cada uno de nosotros y los que nos escuchan podamos hasta el último aliento predicar de Cristo. Amén. Y no andemos pensando que me voy a jubilar, voy a dedicarme a hacer quién sabe qué cosa. Ponte a predicar el Evangelio hasta el último momento de nuestra vida, porque un galardón nos espera. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este repaso y en este trimestre. La esperamos en el siguiente trimestre, que hablará de la unidad en Cristo. Así que vamos a tener un trimestre muy lindo. Esperamos también contar con el valor de tu presencia. Que el Señor les bendiga y gracias por habernos acompañado en este estudio. Hasta la próxima.